Venimos, hermanos, a declarar esta canción en este momento, en esta circunstancia que estamos atravesando. Gracias, Señor. Escóndeme en tus alas, Señor. Cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estar, sé que eres Dios. Te adoramos a ti, Jesús, en ti nos escondemos, Señor. Descansar en ti, mi Dios, tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Así es, Señor. Queremos estar quietos en tu presencia y conocer que tú eres Dios y que no hay otro, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Tú eres Dios y no hay otro. No hay otro como tú, Señor. Te damos la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos, buenos días, buenas tardes, en el momento en que usted se encuentre. Muchas bendiciones del Señor. Y queremos compartir con ustedes una reflexión que en estos días el Señor comenzó a inquietar mi corazón, a hablar a mi vida, y está basada, si usted tiene su Biblia, en el Salmo capítulo 46. Si usted va, por favor, al Salmo 46, dice la Escritura: estad quietos y conoced, versículo 10 y versículo 11, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Viendo todas estas circunstancias, viendo el mundo en su alboroto, en la angustia de las gentes, como dice la Escritura, pues yo le preguntaba al Señor qué palabra era pertinente para nosotros como iglesia, para nosotros, para nuestros familiares, para nuestros amigos.
Y inmediatamente vino a mi corazón el susurro del Señor que me decía: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Inmediatamente fui a la Biblia, busqué las escrituras y efectivamente esto fue lo que encontré. Este salmo habla de estar quietos y lo comencé a leer todo. Y cuando lo comencé a leer, es muy pertinente. Si usted lee el versículo 1 conmigo, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río con sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Versículo 5: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Versículo 6: Bramaron las naciones, escuche bien, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que ha hecho cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y repito el versículo 10 y el versículo 11 del Salmo 46: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si usted puede entender lo que la Escritura nos está diciendo, hermanos, amigos, es muy interesante cuando en el versículo 8 nos invita a ver las obras del Señor. Él ha puesto asolamiento en la tierra. En un momento el mundo cambió y nos tocó ver esto, hermanos, amigos, nos tocó ver cuando el mundo se detuvo. Y sabes una cosa, buscando un versículo en otra versión, me encontré el versículo de la Biblia, Jubileo 2000. Esta versión dice: cesad y conoced que yo soy Dios. Y me llamó la atención ese verbo, cesar, porque es lo que está pasando en el mundo entero con sus afanes, sus de aquí para allá. La gente viajaba, la gente corría, la gente negociaba, la gente jugaba fútbol, todo cesó. No hay deportes, no hay idas a cine, no hay grandes eventos, no hay conciertos, no hay nada en el mundo. El mundo literalmente cesó sus obras, pararon. Solo lo urgente está, solo lo vital está, las tiendas, los servicios de urgencia, etcétera. Usted muy bien lo sabe. Y es interesante lo que Dios está diciendo: cesaron, cesad, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Inmediatamente también vino a mi corazón otro salmo, el Salmo 91, que yo creo que todos los predicadores, todos los pastores de la tierra están hablando de este salmo, y yo quiero que pase un momentico a él. En esta semana, sin querer queriendo, me encontré con una señora que decía algo del el verdadero significado del Salmo 91 y me llamó la atención. Y cuando le puse play a este video, pues resulta que la señora lo primero que dijo es: yo no soy ni pastora, ni rabina, nada de esto, no es religiosa, pero sí es una mujer que vive en Israel, habla español y habla hebreo. Y ella dijo: hace muchos años no había leído el Salmo 91, pero a dos amigos del canal de ella la invitaron que si hacía alguna reflexión o que si les explicaba el Salmo 91 desde el hebreo, y a ella le llamó la atención esa solicitud y efectivamente lo buscó. Y wow, lo que ella dice. Ella desde el hebreo comenzó a leer el Salmo 91 y descubrió que hay dos secretos en el primer versículo
cosas tremendas desde el original, que dice ella que ninguna otra versión ha encontrado. Si leemos el Salmo 91, versículo 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo, muchas personas se lo saben de memoria. Este salmo, estas hojas de este salmo están amarillas en muchas Biblias, abierto, pero no es un asunto mágico. Lo que ella descubrió en este versículo, según el original del hebreo, yo fui a una concordancia, el Strong que yo tengo también, y corroboré esas dos palabras, y efectivamente es así. Ella llamó la atención en dos palabras. Dice, el que habita. Y esa palabra habitar en el original quiere decir el que se deleita en la escritura, el que profundiza en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y luego, lo segundo que ella llamó la atención en el Altísimo. Resulta que esa palabra Altísimo en el original habla de Shaddai, el Shaddai. Y ella dijo que en el conocimiento que ella tiene del hebreo, como su idioma, ella decía que en el hebreo, esta figura del Shaddai significa el que se para a las puertas de los israelitas, el que se para a defender las puertas de los israelitas. Y eso nos lleva a la historia del pueblo de Israel la noche previa al momento de la Pascua, donde Dios le dijo al pueblo que tenía dos cosas: tenía que sacrificar la Pascua, el Cordero Pascual, y el número dos, quedarse encerrados en sus casas, como hoy en día. Hoy tenemos que estar encerrados porque el mundo está en cuarentena. Entonces estas dos expresiones me llamaron muy fuertemente la atención a mi corazón, porque Dios ha venido comenzando como a regalarme un hilito que se conecta con otra cosa, y ahí ha venido dándome una reflexión. Entonces, lo que esta mujer hablaba era eso. El Salmo 91 y toda la protección que dice el Salmo 91. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese salmo es para aquellos que se deleitan en buscar y escudriñar la palabra de Dios. Entonces, si tú te deleitas y buscas en este tiempo de quietud la verdad de Dios, las escrituras, la palabra de Dios, entonces el Altísimo, el Shaddai, morará en tus puertas. Mi puerta está allí, ahí está el Shaddai, y me va a cuidar, y va a cuidar a mi esposa, y va a cuidar a los míos, porque Él ve que yo me deleito en la escritura de Él. Entonces la invitación, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es a estar quietos y conocer que Él es Dios. Y yo quiero que reflexionemos en un asunto. El mundo entero está quieto. Hemos cesado toda actividad humana ya no es importante. Ya no es importante el fútbol, ya no es importante los conciertos. Todo eso ha pasado a otro plano. Ahora el plano es prácticamente la supervivencia. Y ahorita reflexionaba, y es que no nos vayamos a confundir, que tú y yo no nos vayamos a confundir, quietos u ociosos. Y yo quiero que analicemos esas dos palabras. Una cosa es estar quieto y otra cosa es estar ocioso, ¿sí? Y voy a hablar del ocio. Tal vez en estos días de cuarentena durmamos más, veamos películas. Y yo no digo que esté mal ni dormir ni ver películas. A mi esposa y a mí nos encanta ver películas. Pero yo no voy a pasar todo el día viendo películas. Y ya enseguida les voy a decir por qué. También en actividades de ocio para desestresarnos, sí, vamos a hacer deporte en casa. Hay muchos videos que nos dicen ejercicios en casa, en fin. Y yo lo estoy haciendo también. Hacemos aseo,
sacamos el mugre de la casa, barremos, trapeamos, en fin, modificamos un mueble, cambiamos los espacios, etc. Pero también hay algo muy interesante. ¿Cuánto tiempo vamos a dedicarle a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo vamos a estar al frente de este aparato? Porque eso se llama ocio. Y lo que Dios está diciendo en el Salmo 46:10, que me lo dijo a mi corazón, que en este tiempo Él iba a detener el mundo para que estuviese quieto, para conocerlo. Una cosa es estar quieto y otra cosa es estar ocioso. ¿Y sabes otra cosa? Pensando ahora, permiso. Pensando en estar quieto, es estar quieto para hacer el ejercicio de conocer al Señor. Es estar quieto para buscar el rostro de Dios. Cuando la Biblia dice estar quietos y conocer, es estar quietos para meditar, para pensar, para estudiar, como dice el Salmo 91, para buscar los secretos de la Biblia. Entonces, mis queridos amigos, la invitación es a que usted considere estos días de quietud que usted va a tener en su casa, que vamos a tener en nuestra casa. Por favor, hagámoslo. Como dicen los medios de comunicación, tenemos que aislarnos, tenemos que estar quietos. Y no solamente lo dicen los medios de comunicación, sino que la misma Escritura nos está llamando a estar quietos, a estar guardados. Entonces, en nuestras casas, Dios nos ha dado 24 horas al día. A usted y a mí Dios nos regala todos los días 24 horas. Y esta tarde, mientras sacaba mi perrito al parque, pensaba, para evitar el ocio, yo mínimamente, Carlos Javier Vargas, le voy a diezmar, escúcheme bien esa palabra, le voy a devolver a Dios de las 24 horas que Él me dé, como mínimo, en este tiempo de quietud, para poder buscarle a Él como Él está pidiendo, le voy a dar 2 horas, punto 4, 2 horas y media, 2 horas o 3 horas, todos los días, porque Él está llamando a que lo busquemos. Entonces, amigo, amiga, hermano y hermana, yo le invito a que usted diezme de su tiempo. Vea películas, está bien. Haga deporte, sí. Revise las redes sociales, esté informado, sí. Pero no se olvide que esta quietud Dios la está permitiendo a nivel global para estar quietos y conocer que Él es Dios. Haga su devocional, estudie la Escritura, medite la palabra. ¿Sabe? En la meditación de la palabra muchas cosas han venido a mi corazón, a mi esposa, en estos días de quietud. Y es la invitación, ¿qué es meditar? Es tener un versículo y pensar en este versículo día al día, todo el día, darle vueltas, permitir que la Escritura nos alimente el corazón. También ponga música cristiana, adore al Señor. Yo no creo que el que habita al abrigo del Altísimo es que en las casas se escuche, por lo menos en las casas de los creyentes, estemos escuchando todo el día reggaetón. Yo no concibo eso. Debemos estar inundando nuestras casas al abrigo del Altísimo con adoración y alabanza a Él en estos tiempos peligrosos. Yo le hago una invitación, por ejemplo, haga cursos bíblicos. Con la venia del pastor en estos días le comentaba, lo invito a que, por ejemplo, BBN, busque BBN. Eso es un instituto bíblico excelente, donde hay una cantidad de cursos que usted puede hacer online. Busque Instituto Bíblico BBN y ahí hay libros, usted puede estudiar libros de la Biblia, personajes o temas bíblicos. Usted puede ir adelantando doctrina básica, en fin, eso es una opción que usted puede hacer. Otra cosa, una recomendación, papás, invite a sus hijos a que estamos quietos en el Señor. Regúlele el tiempo en la televisión, regúlele el tiempo en los juegos, en los videojuegos. Porque, por ejemplo, pensaba yo, ¿qué tal un juego de memorización de la Escritura? Donde todos en la casa participemos y al que se aprenda más versículos durante el día, no lavará la cocina por la noche, en fin. Tenemos que ser creativos en este tiempo y el Espíritu de Dios nos está llamando
hacerlo. Hay una palabra común en estos días y es cuarentena. Esta palabra nos está inundando. Cuarentena. El mundo está en cuarentena. Y pensaba también, ese número 40 en la Biblia es muy interesante. Es muy interesante. Por ejemplo, fueron la cantidad de días y noches que duró el diluvio. Fueron 40 días. Fueron 40 años los que Israel estuvo en el desierto caminando. Moisés, escúcheme bien esto, tuvo 40 días cuando subió al monte para escuchar a Dios. 40 días para escuchar los mandamientos. Los espías de Israel también caminaron o exploraron la tierra por 40 días. Goliat dice en 1 Samuel 17 que Goliat retó a los israelitas antes de que David lo venciera por 40 días. Ahora, David reinó por 40 días, también lo hizo su hijo Salomón. Otro dato interesante, Elías caminó, corrió 40 días para llegar a la cueva y escuchar la voz de Dios. 40 días para oír la voz de Dios. Jonás anunció que Nínive sería destruida en 40 días. Otro dato interesante, Jesús fue al desierto a orar 40 días. Y Jesús, después de la resurrección, dice la Escritura, que estuvo 40 días con sus discípulos. Hechos 1, versículo 3. Entonces, como usted puede ver, el mundo está en una quietud. El mundo, Dios, como dice el Salmo 46, Dios está permitiendo que el mundo esté quieto. Pero muchos no van a aprovechar esta quietud. Y la invitación del Espíritu Santo es a que tú y yo aprovechemos la quietud que los gobiernos están mandando de una manera lógica y correcta que debemos de acatar, porque es lo que tenemos que hacer para cuidarnos y cuidar a otros. No desaprovechemos el tiempo. Yo quiero, antes de terminar, he venido leyendo el libro de Jeremías, y esto es un ejemplo de lo que sirve la meditación de las Escrituras. Yo he venido leyendo en estos días el libro de Jeremías y hoy leí del capítulo 41 al 44. Y resulta que ahorita, cuando estaba meditando en todo esto, llegó lo siguiente. Resulta, les cuento la historia. Ahí en Isaías 42 dice que vinieron unos a decirle a Jeremías: Jeremías, mira, busca a Dios por nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Lo que Dios diga, eso vamos a hacer. Busca a Dios por nosotros para que Él nos muestre el camino que debemos de tomar. Resulta que ya había venido, les pongo el contexto, ya había venido la invasión de Babilonia y ya habían sido desterrados muchos, ya habían sido llevados a Babilonia, el templo ya había sido quitado, los muros, en fin, había quedado un remanente ahí en Jerusalén. Y algunos tenían la idea de ir a Egipto, de huir del rey Nabucodonosor e ir y resguardarse en Egipto. Ojo con eso, ir a Egipto. Y resulta que estos hombres vienen entonces a Jeremías y le piden el favor de que ore por ellos a Dios a ver qué decisión toma. Efectivamente, después de 10 días, Jeremías ora y recibe la palabra del Señor. Y yo quiero que nos detengamos un momentico y vaya conmigo al capítulo 42, porque hay algo muy interesante que quiero resaltar. En el versículo 6, 42:6 dice: sea bueno o sea malo, dijeron los que consultaron con Jeremías, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Ellos dijeron algo correcto: si obedecemos la voz del Señor nos irá bien. Pero la voz del Señor vino y dijo, versículo 10: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré
y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. La palabra de Dios para estos que vinieron a consultar fue: no se muevan, quédense quietos, estén quietos, quédense en Jerusalén, y ahí yo los voy a prosperar. Es interesante, porque Jerusalén, la Biblia lo llama como Sión, y Sión es el lugar de gozo. Sión es la presencia de Dios. Jerusalén inclusive es revelada en la Escritura como la nueva Jerusalén, como algo espiritual, como es el lugar de la presencia de Dios, donde estaba el templo, y donde estaba el templo estaba Dios. Y Dios está diciendo a este remanente que está pasando por un momento difícil: quédense quietos en Jerusalén. Pero ¿sabe qué pasó? Si estaban quietos, ¿cuál era la bendición? Iban a prosperar. Dios los iba a cuidar. Versículo 17. Todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré sobre ellos. La sentencia es: hay dos opciones: quédense quietos y serán prosperados, o si deciden irse a Egipto, allá van a morir a filo de espada, hambre y pestilencia. Esa fue la elección que Dios le dio a esta gente que yo estaba consultando. Pero lastimosamente, estas personas, dice el capítulo 43, versículo 4. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales y gente de guerra, al remanente, y todas estas personas, para resumir, entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová. Estoy leyendo el versículo 7. Y entraron en tierra de Egipto. Y sabes, ahora en la tarde que reflexionaba en esto, se me alumbró el bombillo, como decimos. ¿Sabes? Hoy en día hay dos tipos de pueblo: el pueblo de Dios y los que no conocen a Dios. En aquel tiempo, en esta escritura, habían dos pueblos: el pueblo de Israel y Egipto. Y sabes, Egipto en la Biblia se interpreta como el mundo, como el sistema, y muchos van a querer volver al sistema en medio de este momento tan difícil, tan de temor. Como decían aquí, están temiéndole a Nabucodonosor, le están temiendo a Babilonia, le están temiendo a las plagas, le están temiendo a las finanzas, le están temiendo a las circunstancias. Van a querer volver a Egipto, es decir, van a querer volver al mundo. Y Dios te está diciendo: no vuelvas a Egipto, no vuelvas a Egipto, no bajes de donde yo te saqué, no bajes de donde yo te redimí. No vuelvas al pozo de la desesperación, de donde yo te hice libre. No vuelvas a coger las cadenas. Escucha bien la advertencia que el Espíritu Santo está diciendo: no vuelvas a Egipto, quédate en Jerusalén, es decir, quédate en el lugar donde habita la presencia de Dios. Y para terminar esta reflexión, venía a mi corazón esta idea. El mundo hoy hace bien en lavarse las manos todos los días. Yo le decía en estos días a un amigo que ya tengo las manos más blancas de tanto lavármela todos los días, a varias horas del día. Me lavo las manos, me las lavo cuando entro, cuando he salido a llevar la perrita, cuando toco algo, en fin.
es un buen hábito y lo tenemos que seguir haciendo. Ya han salido canciones y nos dicen cómo debemos de lavarnos las manos y tenemos que obedecer eso. El mundo está desesperado, el mundo está angustiado, el mundo tiene la angustia, el mundo está angustiado por toda esta circunstancia. Pero ¿sabes una cosa? El mundo sale a comprar provisiones. Ahorita lo vimos, usted lo pudo ver en noticias, cómo el mundo salió angustiado a comprar pan, a comprar víveres, a comprar, porque aquí en Colombia son 19 días de cuarentena, más estos 3 días en que estamos. El mundo ya lo ha hecho y sabemos que las provisiones en muchos anaqueles de centros comerciales o de supermercados están agotados. Pero con mi esposa reflexionábamos y estamos comprando para el cuerpo, pero estamos comprando para el espíritu, nos estamos aprovisionando para lo que es importante. Recuerden las vírgenes sensatas e insensatas. Dice la escritura que las vírgenes sensatas tenían aceite para sus lámparas, pero las insensatas, o sea, las necias, no tenían aceite. ¿Y sabes qué dice Isaías 55? Isaías 55, si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme, leámoslo en Isaías 55, versículo 1 y 2, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Y luego en el versículo 2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hoy entendía que este versículo, cuando dice venid y comprad, es venir y buscar la presencia del Señor. Buscad, comprar el vino y la leche. El vino es el gozo, la leche es, como dice la escritura, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios. El aceite de aquellas vírgenes sensatas es la unción, lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y pueblo de Dios, aprovisionate de lo espiritual. Sí, ve y compra pan para tu casa, pero aprovisionate del pan espiritual. Llena tu corazón de lo espiritual. Y como decía ahorita, nos estamos lavando las manos, pero nos estamos preocupando por tener limpio el corazón de este virus mortal que se llama el pecado. Queremos limpiar nuestro corazón. El mundo está preocupado por limpiar el corazón. La gente que no conoce a Dios está preocupado por limpiar su corazón de maldad, de falta de perdón, de rencor, de codicia, de lascivia, de desamor. Pues, queridos hermanos y hermanas, finalmente les digo lo que dice el Salmo 51. Lo más importante ahora es estar preocupados por la limpieza de nuestro corazón. Nuestro corazón para Dios es más importante. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está a las puertas. Todo esto que está aconteciendo en el mundo, como dice en Mateo 24, es principio de dolores. Es principio de dolores. Porque todo esto es necesario que acontezca para que Cristo venga por su iglesia. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más y más, lávame más y más de mi maldad. Mira el clamor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esto habla que el pecado nos ensucia el corazón y dice que sin santidad nadie
verá al Señor, nadie verá al Señor. Entonces es urgente que usted y yo busquemos la santidad, que usted y yo como David le digamos: Señor, limpia mi corazón. Y luego por allá en el versículo 7 dice: Señor, purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo le invito a que usted ahí en sus casas como familia cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor que sí, que nos limpie. Tenemos que, así como estamos limpiando nuestras manos, y cada vez que usted se vaya a lavar las manos, recuerde: uy, tengo mi corazón limpio, tengo mi corazón limpio, he perdonado, he pedido perdón, he dejado el rencor, he dejado la morbosidad, he dejado las malas intenciones, he confesado mis pecados. Cada vez que usted se lave sus manos, cada vez que yo me lave las manos, yo tengo que recordar que algo más importante que mis manos es mi corazón, porque en él quiere habitar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Dios no puede estar donde hay pecado. Y Dios quiere habitar en tu casa y en tu familia, pero Dios no puede habitar donde hay pecado, porque Él es santo. Padre, en este momento oramos delante de ti, para que tú, Señor, traigas las aguas, como dice la Escritura, que nos limpiarán, que purificarás nuestro corazón. A tu pueblo, tú, Señor, nos estás llamando a estar quietos. Al mundo entero les estás dando otra oportunidad, así como tantas veces ahí aún en Jeremías hablabas de una y otra oportunidad antes de que viniera Nabucodonosor. Les advertiste muchas veces, pero no quisieron atender. Y vino Nabucodonosor, vino el imperio babilónico y destruyó a Jerusalén. Pero una vez más, con un llamado de atención tan fuerte, porque estás haciendo un llamado de atención muy fuerte al mundo entero. Has detenido el mundo. Tú lo has detenido. Algunos dirán: no, pero es que fueron los gobiernos. Pues dice, en un proverbio dice que el corazón de los reyes, de los poderosos de la tierra, están en la mano de Dios y Él lo inclina como Él quiere. Si todos los gobernantes de la tierra están tomando la decisión de la cuarentena, es porque Dios está haciendo así con ellos para que esto suceda. Él es el creador del cielo y de la tierra. Así que ora conmigo esta oración. Padre Celestial, yo te pido perdón por mis pecados y te pido que me perdones, que tú me laves, como dice el Salmo 51. Lávame de mi maldad. En este tiempo de quietud, perdóname. Este tiempo de quietud me va a llevar y me está llevando a reflexionar qué estoy haciendo, cómo he caminado estos días antes de este tiempo de quietud. Y hoy yo te pido que me perdones, que crees en mí un corazón limpio para poderte conocer, para poder entenderte que tú eres Dios y que no hay otro. Límpiame y lávame con tu sangre. Guarda, yo quiero que tú seas el guardián, el que vela a mis puertas. Pero para ello, Señor, yo necesito un corazón inclinado hacia ti. Por eso yo te pido que me des un corazón que ame las Escrituras, un corazón que en estos días no pierda tanto tiempo en el ocio, sino en meditar y estudiar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, porque ellas hablan de Jesucristo. Señor, dame un corazón inclinado a la palabra. Dame un corazón que te obedezca. Dame un corazón que te cumpla lo que he prometido. Que en este tiempo de quietud, aún los que no te conocen puedan venir y decir: yo necesito al Dios de los cielos. Que sea un tiempo donde las familias unidas buscan el rostro de Dios, estudian un versículo, investigan, analizan, preguntan, pero no se quedan quietas y no gastan horas y horas en Netflix o en cualquier otro canal perdiendo el tiempo. Y no estoy diciendo que no sea o que sea pecado. Lo que será incorrecto es la balanza. ¿Qué tiempo le has dedicado a Dios y qué tiempo le has dedicado al ocio? Señor, yo bendigo a toda persona que está ahí detrás de esta pantalla. Yo te pido, Señor,
que tu espíritu le dé entendimiento, que tú le des entendimiento de los tiempos, que puedan discernir, que podamos discernir los tiempos que nos tocó vivir. Nunca en la historia ha sucedido lo que en este tiempo ha venido sucediendo. El mundo se detuvo, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial detuvo a los países. Lo detuvo esta peste, porque está escrito que vendrán guerras, rumores de guerras, pestes. Y todavía no será el fin, será el principio de muchos males. Pero esos males serán para aquellos que no estén bajo la sombra del Altísimo, para los que no están habitando en el conocimiento de las Escrituras, para los que no están siendo guardados por el que guarda a Israel, al Dios de los cielos. Así que mi invitación es a que usted le diga: Señor, crea en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un abrazo, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y que les conceda paz y mucha alegría, mucha adoración para buscar al Señor en estos días. Es otra cosa que les recomiendo: adoren al Señor, adoremos al Señor continuamente, que nuestras casas se llenen de la adoración al Señor. Bendiciones.